Buenos días, bueno, buenas tardes para todos. El día de hoy estamos llevando a cabo nuestro encuentro de profundización para nuestros egresados de la especialización en evaluación ambiental de proyectos, para nuestros estudiantes de la ingeniería ambiental por ciclos propedéuticos con la tecnología en desarrollo ambiental, para diferentes estudiantes de nuestra Universidad Manuela Beltrán, para nuestros colegas y para los empresarios que el día de hoy nos acompañan en este encuentro de profundización. Bienvenidos, muchas gracias por su asistencia. El día de hoy llevamos a cabo nuestra segunda conferencia en el ciclo de conferencias de ecología industrial. La conferencia de hoy se titula Diagnóstico y remoción de contaminantes emergentes en aguas residuales. Nuestra ponente, la doctora Naldry Delgado, quien hoy nos acompaña en este importante encuentro. Antes de dar inicio, pues quiero invitarlos también a poder conocer nuestros programas de la unidad ambiental de la Universidad Manuela Beltrán. Tenemos nuestra ingeniería ambiental, modalidad presencial. Tenemos además nuestra especialización en agua y saneamiento ambiental, también modalidad presencial. Tenemos la especialización en evaluación ambiental de proyectos, modalidad 100% virtual y modalidad presencial, tanto en Bogotá como en Bucaramanga. También contamos con la maestría en tecnologías para el manejo de aguas y saneamiento y residuos, modalidad presencial. Y tenemos nuestra ingeniería ambiental por ciclos propedéuticos con la tecnología en desarrollo ambiental, 100% modalidad virtual. Estos son los 6-7 programas que componen nuestra unidad ambiental en la Universidad Manuela Beltrán, así que también pues les dejo esta información, si es de su interés, para que también nos sigan acompañando pues en los diferentes programas también de posgrado que tenemos, tanto modalidad virtual como modalidad presencial. Ahora entonces, estimada Naldry, voy a dejar de compartir pantalla para darte pues este espacio para ti en esta importante conferencia del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, quiero antes presentar a nuestra invitada, se llama Naldry Delgado, ella es doctora en Ingeniería de la Universidad de La Plata de Argentina, además es docente, investigadora de la Universidad del Cauca, pertenece al grupo de investigación, ha llevado a cabo diferentes procesos de investigación en biorremediación, en recuperación de aguas residuales y precisamente pues ese es el tema que hoy nos convoca para que nos comente un poco todo lo referente a esos avances de investigación, de aplicación que ella pues desarrolló precisamente a través de su doctorado en ese diagnóstico y remoción de contaminantes emergentes en aguas residuales. Entonces ahora sí doy paso a la doctora Naldry. Muchas gracias, doctora, por este espacio, por tu generosidad en compartir toda esa experiencia frente a este tema y bueno, es todo tuyo este espacio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Melissa, por la invitación. Muchas gracias a la Universidad Manuela Beltrán, pues, por permitirme venir a compartir un poco de los conocimientos que se están generando en torno a esta problemática, ¿sí?, que se está generando. Hace mucho tiempo viene la problemática, sin embargo, apenas hasta hace unas pocas décadas, podemos decir prácticamente 10 años atrás, apenas nos damos cuenta del impacto que puede estar generando y en este momento es dentro de la parte ambiental uno de los temas que está tomando muchísima relevancia. Entonces, nuevamente, pues agradezco por la invitación y por el espacio para poder compartir un poco estas tecnologías, estas temáticas, estos avances que se hacen desde la investigación. Melissa, sí, por favor, ¿me podrías decir cómo hago para compartir la pantalla? Porque no he utilizado esta plataforma. Entonces, claro que sí. Entonces, en la pantalla aparece como un menú, aparece una flecha hacia arriba. Sí, si la puedes, por favor. En la pantalla, ¿no? ¿No la observas? Una flecha, no la encuentro. ¿En qué parte? El micrófono junto a la... Micrófono junto al micrófono, ¿sí? Hay algo que dice abrir bandeja de uso compartido. Mostrar participantes, conversación, levantar la mano, opciones, ok. Y ahí entonces está la opción
de compartir pantalla. Sí, por favor, me dejas saber si estoy compartiendo pantalla. Sí, exactamente, la estás compartiendo. Perfecto. Entonces, voy a dar inicio. Me presento rápidamente. Mi nombre es Nasli Delgado Espinosa, como dijo Marta. Soy doctora en ingeniería y también ingeniera ambiental. Y por ende, pues el estudio enfocado a esta parte de el impacto que están generando ciertos contaminantes en el medio ambiente. Este trabajo que les voy a presentar, que se denomina Diagnóstico y Remoción de Contaminantes Emergentes en aguas superficiales y cloacales. Las cloacales acá pues las llamamos normalmente residuales, el tipo de residuales enfocadas a los vertimientos de las aguas urbanas. Este trabajo se desarrolló gracias al auspicio pues del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, a través del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente. Bien, el título como que nos dice Diagnóstico y Remoción de Contaminantes Emergentes. Entonces vamos a ver qué es esto de los contaminantes emergentes, porque muchas de las personas no estamos familiarizadas con el término, ¿sí? Pues bien, los contaminantes emergentes son estos compuestos que se encuentran en el medio ambiente, en las diferentes matrices, en concentraciones traza del orden de los nanogramos, los microgramos, inclusive hasta los miligramos por litro, ¿sí? Hablando pues desde la parte de solución acuosa. Entre estos contaminantes emergentes encontramos diversos compuestos que ustedes los conocen perfectamente, ¿cierto? Entre ellos encontramos los tensoactivos, los beta blockers, los plaguicidas, encontramos los fármacos, encontramos los productos de cuidado personal. Y en esta presentación yo me voy a basar solamente, ¿sí?, dentro de todo este conjunto, en dos grandes subconjuntos. Dentro de ellos encontramos lo que son los fármacos y los productos de cuidado personal. Y dentro de todos los fármacos que pueden estar presentes en el ambiente, que es una cantidad enorme y todavía no tenemos idea de cuál es el número, ¿sí?, nos vamos a enfocar solamente en dos. Nos vamos a enfocar en la carbamazepina y nos vamos a enfocar en el sildenafil dentro de los fármacos. ¿Por qué estos dos fármacos? Porque se han hecho estudios anteriores, estudios dentro del mundo de la farmacia, y son de los más comercializados. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué es la carbamazepina? Pues es un fármaco estabilizador del estado de ánimo y también es un anticonvulsivo. Ambos se puede decir que se están usando entre la juventud como drogas de abuso, ¿sí?, en conjunto con el alcohol, y esto es algo peligrosísimo. Otro de los fármacos es esta molécula bastante compleja, denominada citrato de sildenafil. ¿Pero qué es el sildenafil? Es el compuesto activo ¿de quién? Del Viagra. Sí, entonces, no me voy a detener mucho porque pues yo creo que todo el mundo conoce la pastilla azul, que es el Viagra. Dentro de los productos de cuidado personal, nos hemos enfocado en uno, que si ustedes se detienen un poquito y se van a sus casas y toman las cremas que utilizan corporales, el champú, el acondicionador, y ustedes ven cuáles son los compuestos químicos, pues se van a encontrar con esta molécula, ¿sí?, que es el metilparabeno. ¿Cómo se usa y para qué se usa el metilparabeno en los productos de cuidado personal? Pues este es un fungicida,
¿sí? Que evita que estos productos se degraden rápidamente. Entonces, prácticamente decimos que combate los hongos y también combate bacterias, y entonces los productos se mantienen bastante estables durante un tiempo determinado. Ahora nos hacemos una pregunta. ¿Y qué tiene que ver estos productos con las aguas residuales? ¿Qué tiene que ver con el agua potable? Pues pasa que cuando nosotros consumimos un medicamento, ese medicamento no se absorbe totalmente en nuestro cuerpo, sino que dependiendo de la molécula, unos los asimilaremos tal vez en un 40% y el 60% puede terminar en las aguas residuales a través de las excretas, ¿sí? Y como nosotros bien sabemos, la materia no se crea ni se destruye, ¿cierto? Solamente se transforma y en algún lugar va a quedar. ¿Y a dónde va a quedar? Pues en las aguas residuales. ¿Y qué pasa con los productos de cuidado personal? Exactamente lo mismo, ¿cierto? Cuando nosotros nos colocamos todos estos productos, muchos por aseo, otros por productos de belleza, entonces estos productos, después de que nosotros nos damos un baño por lavado, también terminan en las aguas residuales. Sin contar con todos aquellos fármacos dentro, pues, de los fármacos que después de su fecha de caducidad, nosotros hacemos una mala disposición a través del inodoro y obviamente, ¿dónde terminan? Pues van a terminar en las aguas residuales. ¿Y qué pasa? Pues si nosotros contamos con suerte, esas aguas residuales van a parar a una planta de tratamiento de aguas residuales. Pero como es sabido, en Colombia, menos del 10% de esas aguas residuales cuentan con un tratamiento, ¿cierto? Entonces van directamente sin ningún problema, ¿a dónde? A las descargas. ¿Y dónde se descargan? En las aguas superficiales. Ahora, suponiendo que, bueno, y dentro de ese 10% que tiene tratamiento de aguas residuales, se dice que funcionan bien un 1.8, tal vez un 2%, o sea que el tratamiento, un buen tratamiento, ¿sí? Para poder hacer un buen vertimiento de la calidad del agua a las fuentes superficiales, es prácticamente nulo en Colombia. Pues bien, y supongamos que dentro de ese tratamiento que se hace bien para hacer de esa descarga de aguas superficiales, contamos con esa planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué pasa con estos sitios? No están diseñados para remover este tipo de contaminantes, ¿sí? Y es así entonces, como estas moléculas, como estos fármacos y productos de cuidado personal, terminan en las aguas superficiales afectando a la biota acuática. Pero, oh sorpresa, ¿qué pasa? Muchas de esas aguas superficiales son utilizadas por las plantas potabilizadoras para llevar ese líquido vital hasta nuestros hogares. ¿Y qué pasa con las plantas potabilizadoras? Tampoco están diseñadas para remover este tipo de contaminantes y porque tampoco se encuentran legislados por normatividad. No encontramos ninguna ley, ningún decreto, ninguna norma que nos diga se debe hacer un vertimiento con un límite máximo permisible de tanto para tales contaminantes emergentes, no está, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tampoco están diseñadas para remover ese tipo de contaminantes. Por ende, estas moléculas, y se ha demostrado científicamente que terminan, ¿en dónde? En el agua potable. Entonces, todo en nuestro medio natural es una interacción, ¿cierto? Todos los contaminantes que nosotros vamos a generar, de alguna manera después, como se dan cuenta, los vamos a recibir. Y podemos decir paradójicamente que cuando tomamos un vaso de agua, podemos estar tomando un cóctel de contaminantes emergentes. En base a esta problemática, ¿sí? Dentro de este trabajo nosotros nos planteamos cómo hacer para remover ese tipo de contaminantes, principalmente
de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, les voy a mostrar un esquema general de la presentación que les voy a hacer. En una primera fase lo que hicimos fue poner a punto todas las técnicas analíticas para poder desarrollar, para poder determinar, ¿cierto? A poder hacer ese diagnóstico de fármacos y de productos de cuidado personal, y los voy a llamar, si ustedes me escuchan decir PPCPs, pues será por sus siglas en inglés, ¿cierto? Y está referido aquí a los fármacos y a esos productos de cuidado personal. Entonces, iniciamos poniendo a punto las técnicas para poder detectarlos. ¿En dónde? En las aguas residuales, en las aguas superficiales, también en las plantas de tratamiento de aguas residuales y en las plantas potabilizadoras. Después de que hicimos todo este trabajo, entonces empezamos a evaluar diferentes tecnologías de tratamiento biológico y también tratamiento físico-químico para poder removerlos. Inicialmente empezamos trabajando algunas técnicas, como lo pide la ciencia, desde laboratorio, y otras ya estaban bastante bien evaluadas en laboratorio y nosotros quisimos sacarlas a escala piloto. Dentro de las tecnologías biológicas para el tratamiento de estos contaminantes, y les voy a decir por qué elegimos tecnologías biológicas y después elegimos tecnologías físico-químicas. Porque hay estudios científicos que han demostrado, ¿cierto? Y se dice que remueven contaminantes emergentes mediante algunos procesos químicos. No puedo nombrar qué tipo de tecnología, ¿no? Pero más que removerlos, lo que están haciendo es transformar esas moléculas. Y se ha demostrado que muchas de esas moléculas que se transforman después de un tratamiento, entonces están generando unos radicales que resultan ser más tóxicos que esa molécula madre, ¿cierto? Que ese contaminante emergente inicial. Entonces, ¿qué pasa? Pues esa no es la idea de los tratamientos. La idea de un tratamiento es que realmente sea efectivo y que logre remover esos contaminantes. Una forma de que se pueda hacer efectivo y que no me genere radicales libres tóxicos o más tóxicos que la molécula madre, entonces son los tratamientos biológicos, porque vamos a detener una degradación bacteriana, ¿cierto? Dentro de esos tratamientos nosotros elegimos dos. Uno, que son los biodiscos, también se conocen como contactores biológicos rotativos, y otro, los humedales artificiales. También elegimos otra técnica físico-química, pero de absorción, que no me modifique la molécula, sino que me retenga la molécula, ¿sí? Bien, entonces, los biodiscos los evaluamos con diferentes cargas orgánicas. Cargas orgánicas altas, como un tratamiento secundario de aproximadamente 300 miligramos por litro y como un tratamiento terciario con una carga orgánica de 30 miligramos por litro. Evaluamos esos contaminantes, adicionándolos de forma individual, y también los analizamos en su mezcla. ¿Por qué? Porque analizarlos en su mezcla es lo ideal, porque en el medio ambiente, en las aguas superficiales, no vamos a encontrar solamente un tipo de contaminantes, vamos a encontrar una enorme interacción de muchos contaminantes. Entonces, vale evaluarlos en su mezcla, y por eso en el estudio de los humedales construidos solamente evaluamos el comportamiento de estos sistemas, pero para la mezcla de los contaminantes emergentes. Finalmente, hicimos unos estudios en laboratorio. Esos estudios los realizamos con un absorbente bastante conocido, y es el carbón activado, y lo evaluamos de forma granular y también lo evaluamos en polvo. Se evaluó en batch, ¿cierto? En el laboratorio, con unos experimentos a escala muy chiquitita para que fuera fácilmente manipulable y poder manejar distintas variables, poderlas manipular. Y también lo hicimos a una escala mayor, que ya es la escala piloto, donde muchas variables ambientales no las íbamos a poder controlar.
Bueno, lo hicimos entonces en batch, lo hicimos mediante unas columnas, ya con un flujo en continuo, pero también lo empezamos en laboratorio y finalmente lo sacamos a escala piloto. Habiendo hecho esa introducción, vamos a pasar al tipo de materiales y métodos que utilizamos para hacer el análisis de la calidad del agua. Dentro del análisis de esa calidad de agua, lo que nosotros evaluamos fueron, pues obviamente, los fármacos y los productos de cuidado personal, y evaluamos otros parámetros. ¿Por qué? Porque la idea es que, además de que yo remueva esos contaminantes emergentes, pues siga manteniendo una buena calidad del agua. Entonces, por ello, evaluamos el oxígeno disuelto, el pH, la temperatura, la conductividad y la materia orgánica evaluada como la demanda química de oxígeno. Entonces, para determinar esos contaminantes emergentes, utilizamos si la concentración de los mismos era mayor a 1 miligramo por litro y se encontraban de forma individual, utilizamos un espectrofotómetro UV visible, pero cuando se encontraban en concentraciones inferiores a 1 miligramo por litro y se encontraban en su mezcla en matrices mucho más complejas, evaluamos un cromatógrafo líquido acoplado a espectrometría de masas, un HPLC masas, y también un cromatógrafo líquido acoplado a espectrometría de masas en tándem. Para evaluar los otros parámetros como oxígeno, pH, temperatura y conductividad, utilizamos un multiparamétrico y las determinaciones se hicieron in situ, ¿cierto? En el lugar donde estábamos tomando las muestras, en el lugar donde instalamos las plantas piloto, y pues la misma situación para los experimentos a escala de laboratorio. La de QO se realizó poniendo a punto la técnica analítica de reflujo cerrado según lo planteado en el método 5220 del estándar método. Primero, entonces, ahora sí, voy a empezar a hablar del diagnóstico de los fármacos y los productos de cuidado personal en 2 países de Latinoamérica. Se eligió entonces zonas urbanizadas del suroccidente colombiano y también elegimos zonas urbanizadas de la región pampeana en Argentina. ¿Y por qué las zonas urbanizadas? Y porque donde está la aglomeración de personas es que vamos a encontrar este tipo de moléculas en las aguas residuales y en las aguas superficiales, ¿cierto? Entonces, por eso decidimos evaluar en estas zonas urbanizadas. Los puntos de muestreo en Argentina se ubicaron en 3 localidades. Uno fue en el arroyo Cala, ¿sí? En la ciudad de Gualeguay. Ahí evaluamos diferentes puntos, justo donde se encuentra la aglomeración pues, de ciudadanos. Estudiamos también el Río de la Plata, en Argentina. Y estudiamos un arroyo, ¿sí? En el cordón hortícola de Argentina, de la ciudad de La Plata. Este es el arroyo Carnaval. Aquí no encontramos poblaciones aledañas, pero ¿por qué decidimos hacer el estudio de esos contaminantes en este arroyo? Pues porque las aguas residuales vertidas desde la ciudad de La Plata al río de la Plata son tomadas por unos carros cisterna y la llevan hasta estos cultivos y la utilizan como abonos. Sí, ustedes saben que la materia orgánica es un abono natural. Y bueno, lo que sale de las aguas residuales, pues entonces resulta que también es un abono orgánico natural y es bastante eficiente. Entonces tomamos diferentes puntos y tomamos un punto inicial antes del cordón hortícola para estudiarlo como nuestro blanco, donde nosotros esperaríamos que este tipo de moléculas no aparezcan. En Colombia, los sitios evaluados se ubicaron en el departamento del Cauca y en el departamento del Valle del Cauca. En el Cauca estudiamos 3 ríos que atraviesan la ciudad de Popayán. Uno de ellos fue el río Molino,
otro el río Ejido y finalmente evaluamos el río Cauca. Los puntos elegidos en estos ríos pues se determinaron justamente porque son puntos donde se hace el vertimiento de las aguas residuales. Entonces nosotros queríamos saber si en ese punto se encontraban esos contaminantes emergentes y lo hicimos 1 kilómetro aguas abajo con el fin de determinar cómo era su dispersión. También lo evaluamos en diferentes puntos en cercanías a la ciudad de Cali, ¿cierto? Acá evaluamos la planta potabilizadora a la entrada y a la salida y también en el afluente y el efluente de la planta de tratamientos de aguas residuales, bueno, o estaciones depuradoras. ¿Con qué nos encontramos? Pues que efectivamente estos contaminantes emergentes se hacían presentes en los diferentes sitios evaluados. Aquí tenemos los resultados obtenidos en Argentina, donde encontramos que las mayores concentraciones se ubicaban en el Río de la Plata. A pesar de que es uno de los ríos más grandes a nivel mundial, encontramos concentraciones de hasta 0,5 microgramos por litro de carbamazepina y concentraciones alrededor de 0,1 microgramo por litro, de 0,5 microgramos por litro de metilparabeno y de aproximadamente 0,1 microgramo por litro, ¿sí? O ppb de carbamazepina. ¿Qué pasó con el sildenafil? No lo evaluamos. ¿Por qué? Porque ya se había hecho un trabajo anterior en esos mismos puntos y se determinó que las concentraciones de sildenafil rondaban alrededor de las mismas concentraciones de la carbamazepina. ¿Se hacen presentes? Sí. ¿En dónde? En todo lado. ¿Se acuerdan que yo les dije que habíamos evaluado un arroyo, que era el arroyo Carnaval, donde se hacía riego de cultivos con el agua del Río de la Plata? Pues entonces aquí tenemos los resultados obtenidos y vimos que efectivamente, ¿cierto? Se hacían presentes esos contaminantes emergentes mostrando cierta estabilidad, ¿cierto? Después de un tiempo de haberse hecho el vertimiento. Y en el punto, en el blanco que yo les decía, pues efectivamente no aparecen esos contaminantes porque son contaminantes antropogénicos. Entonces, en el nacimiento de una fuente hídrica no los vamos a encontrar. Entonces, por eso evaluamos este punto blanco y bueno, en Gualeguay efectivamente aparecieron. Perfecto. Entonces, ¿qué nos encontramos en Colombia? Que los contaminantes emergentes se hacen presentes en todos los sitios. ¿Dónde encontramos las mayores concentraciones? Las encontramos tanto en el río Molino como en el río Ejido. Concentraciones de hasta aproximadamente 11 microgramos por litro para carbamazepina, 8 microgramos por litro para metilparabeno y rondan alrededor de los 2,5 microgramos por litro para el sildenafil. ¿Y por qué estas concentraciones tan altas en el río Molino y en el río Ejido? Porque estos ríos tienen un caudal muy bajo, es menos de 1 metro cúbico por segundo, y el vertimiento de las aguas residuales casi de toda la ciudad llegan a esos ríos. Y si uno va a evaluar esos ríos, lastimosamente uno ya no lo puede decir, no puede ver esa fuente hídrica como un río, no, ¿sí? Prácticamente son una cloaca, porque la materia orgánica que se descarga, porque los residuos que se descargan son tan altos que se encuentran demasiado contaminados. En el río Cauca, la concentración fue más baja porque se da la dilución, más sin embargo, se hacen presentes los diferentes contaminantes emergentes en los diferentes puntos evaluados. Se evaluó, como yo les decía, aguas abajo, donde se esperaba que esos contaminantes no aparecieran, y volvía y aparecían. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están mostrando una pseudo persistencia, no se degradan tan fácilmente ni tampoco se diluyen tan fácilmente. Y oh, sorpresa, en la planta potabilizadora los encontramos en el afluente y en el efluente, y lo mismo ocurrió para la estación depuradora. Entonces, ¿qué pudimos concluir de eso? Que dado que esos contaminantes emergentes se detectaron en los diferentes sitios muestreados, tanto para la Argentina como para Colombia, entonces se hace evidente la necesidad de tomar medidas alternativas para mitigar esa contaminación de los ríos. ¿Debido a qué? A las actividades antropogénicas.
Entonces, para ello iniciamos evaluando lo que les mostraba en el inicio en el esquema, ¿no? Los biodiscos, los contactores biológicos rotativos. Aquí les muestro una foto del sistema a escala piloto que utilizamos con unas determinadas dimensiones, ¿sí? Tratábamos un volumen diario de aproximadamente 200 litros. El volumen que contenía la cubeta donde teníamos los discos eran de 20 mililitros. Estos discos no están solitos, ¿cierto? Se les hizo todo un tratamiento para hacer que alrededor de ellos se generara, si ustedes pueden ver aquí, se puede ver esto un poquito rugoso, es porque ahí se encuentra adherida una capa bacteriana, ¿cierto? Un biofilm. Y este biofilm va a ser el encargado de remover, si se remueven esos contaminantes emergentes que se encuentran en esta cubeta. Entonces, estos discos van girando a 1.5 revoluciones por minuto. Entonces, de la parte superior, ¿cierto? Las bacterias van a tomar el oxígeno y de la parte inferior van a tomar el alimento. Y nosotros esperamos que como parte de ese alimento, pues utilicen estos contaminantes emergentes y los logren degradar. El tiempo aproximado, pues, que tardamos en poder adicionar ese reactor para remover esos contaminantes fue de aproximadamente 3 meses. El tiempo de retención hidráulico era de 5 días y la concentración en la que alimentamos esos contaminantes en el agua residual, aquí alimentábamos, ¿cierto? Con el agua que se encontraba en este tanque, que no se ve completo, alimentábamos estos biodiscos. Y primero lo evaluamos en unas concentraciones altas y luego en unas bajas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que con concentraciones altas y como tratamiento secundario no funcionaba la cosa, entonces decidimos prácticamente obligar a estas bacterias a quitarles el sustrato, la materia orgánica, y obligarlos a que se alimentaran de esos contaminantes emergentes. La concentración de alimentación de esos contaminantes emergentes fue de aproximadamente 200 microgramos por litro y el flujo continuo de 70 mililitros por minuto. Ahí tenemos el agua residual que nosotros utilizamos para alimentar este reactor, que simula un agua residual urbana según la ISO 11733, donde analizamos parámetros, pues siempre a la entrada para ver cómo iniciaba esa agua, cuál era la carga contaminante y cómo se comportaba pues después de haber hecho todo su trayecto por el reactor. Los parámetros que evaluamos pues fueron los mismos que les mostré al inicio, ¿sí? Para ver si removían los contaminantes y para saber si se mantenía una buena calidad del agua. En cuanto a los parámetros físico-químicos, voy a pasar así rápidamente, no me voy a detener mucho tampoco. Pudimos observar que se encontraban dentro de los rangos establecidos para un buen funcionamiento del sistema y para hacer un vertimiento seguro de las aguas residuales de acuerdo a la normatividad que encontrábamos tanto para Argentina como para Colombia. Si ustedes pueden ver las líneas punteadas, me está diciendo los rangos máximos y mínimos permitidos. Entonces, todos cumplían. Pero vamos a ver entonces, bueno, aquí les voy a mostrar un poquito qué fue la remoción de la DQO y a partir de la remoción de la DQO de la materia orgánica determinada como la demanda química de oxígeno, nosotros encontramos cosas bastante interesantes, ¿no? En un inicio yo les decía que aquí evaluamos los contaminantes emergentes adicionados de forma individual y luego los evaluamos adicionándolos en su mezcla para ver cómo se comportaba el reactor. Nos dimos cuenta que el contaminante que genera una mayor perturbación en el sistema, y eso lo evaluamos a través pues, de la determinación de la DQO conjunto con esos contaminantes emergentes, era la carbamazepina, y que ese reactor tardaba aproximadamente, esto sería casi 100 horas, que son 24, 48, 72, aproximadamente 5 días. ¿En qué? En estabilizarse y poder generar una calidad de agua óptima para hacer su vertimiento, llegando a eficiencias de remoción superiores al 90%. Pero necesita un tiempo de estabilización, como nos lo estaba mostrando el estudio. Lo mismo pasó cuando evaluamos el sildenafil. Pero si ustedes se dan cuenta,
La curva está por debajo, la curva azul por debajo de la roja. Entonces me está diciendo que la perturbación era un poco menor. Y el tiempo que se necesitaba era alrededor de 4 días más o menos. Y la menor perturbación se presentó ¿con quién? Con el metilparabeno, que era ese compuesto que tenía una estructura molecular más simple. Aquí están los tiempos, 4 días para carba, 48 para silperdón y 48 para metilparabeno. El mismo tiempo para el sildenafil y el mismo tiempo para el metilparabeno. Pero el efecto del metilparabeno era mucho menor al del sildenafil. Efectivamente, cuando nosotros evaluamos el sistema y empezamos a adicionar esos compuestos y adicionábamos la carbamazepina, veíamos que se empezaba a desprender el biofilm de los discos, ¿sí? Y entonces al inicio le causaba un efecto tóxico a esa masa bacteriana que nosotros teníamos en el reactor. Después dejamos descansar un tiempo el reactor sin pararlo, ¿sí? Cuando yo digo lo dejamos descansar es porque le seguíamos adicionando la materia orgánica como el sustrato de las bacterias, pero ya no le seguíamos adicionando los contaminantes emergentes. Después de un tiempo iniciamos a adicionar nuevamente esos contaminantes emergentes, pero ya mezclados los tres. Y oh sorpresa, ¿qué encontramos? Que cuando se realizaba esa adición de los contaminantes emergentes en su mezcla, pues la perturbación en el sistema era mucho menor que cuando yo los adicionaba de forma individual. Y entonces el tiempo que tardaba en acomodarse ese sistema para remover esa materia orgánica era de aproximadamente 24 horas. Entonces eso nos mostró que esas bacterias estaban generando o una selección o una resistencia frente a esos contaminantes. Ahora pensemos que en el ambiente natural las bacterias están creando esa selección o esa resistencia. Entonces se supone que van a ser cada vez más fuertes. Y si son cada vez más fuertes y están sueltas por allí en cualquier lado, por decirlo de forma coloquial, pues va a ser posiblemente, no sé, habría que estudiar, pero podría generar un impacto mayor en la salud inclusive de nosotros. Y obviamente pues de la biota acuática. ¿Qué encontramos para la remoción de los contaminantes emergentes? Que se removía más del 95% del metilparabeno. Cuando lo evaluábamos en concentraciones altas para un tratamiento secundario y también para un tratamiento terciario, pues las eficiencias subían un poquito más a un 98%. Pero cuando evaluamos la carbamazepina, no logramos removerla, así las cargas orgánicas de alimentación de estos microorganismos las redujéramos, ¿sí? A un punto máximo que nosotros queríamos obligarlas a que en lugar de consumir, ¿cierto?, otros compuestos se consumieran este fármaco. Pero no, o sea, como quien dice, si no me das de comer lo que yo puedo degradar, pues yo dejo que ese contaminante emergente pase. Inclusive nosotros veíamos cambios bastante notorios en el reactor y el biofilm que se generaba ya no se generaba de la misma manera, sino que era mucho más delgado y se generaba solamente en algunos biodiscos. Entonces no fue eficiente, removimos menos del 20% de ese contaminante y para el sildenafil nos pasó exactamente lo mismo y la eficiencia de remoción estuvo por debajo de un 13%. Entonces, ¿qué concluimos? Que esos sistemas son eficientes para remover contaminantes emergentes, pero de estructura molecular simple, como fue el caso del metilparabeno, pero no resultaron eficientes para remover esos contaminantes emergentes de estructura molecular mucho más compleja, como lo eran los fármacos, que era la carbamazepina y el sildenafil. Entonces, ¿qué pasó? Decidimos evaluar otra tecnología que tuviera una mayor interacción, que ya no fuera solamente bacterias, sino que hubiera una dinámica mayor en ese sistema. Entonces decidimos evaluar los humedales construidos. Este trabajo se realizó en conjunto con la Universidad del Cauca y la Universidad de Antioquia.
Para ello, entonces, nosotros les estoy mostrando aquí un esquemita de lo que utilizamos. Utilizamos este humedal a escala piloto. Es un humedal artificial de flujo horizontal, ¿sí? Porque por acá entra el agua y sale por acá. Y el flujo es subsuperficial. Lo que tenemos acá es grava y acá lo que tenemos son plantas. Acá plantamos en policultivo con papiro enano y con heliconia. Ahí tenemos un esquema del humedal y el tiempo que tardamos en poder acondicionar ese reactor antes de poder pasar los fármacos, que pues son los compuestos principales en estudio, tardamos aproximadamente 4 meses. El tiempo de retención hidráulico de este reactor pues es un poco mayor, ¿cierto? Son 3 días. La carga orgánica con la que lo evaluamos fue de aproximadamente 250 miligramos por litro. La concentración de los fármacos se mantuvo fija, el caudal de 15 mililitros por minuto, y lo evaluamos solamente en su mezcla porque es así como los vamos a encontrar en el ambiente natural. El tiempo de muestreo de este sistema fue de aproximadamente 6 meses, tomando muestras cada 20 días. El agua residual tratada fue la misma que utilizamos para los biodiscos y los parámetros físico-químicos medidos pues fueron exactamente los mismos porque necesitábamos comparar los dos sistemas y saber qué estaba pasando. Cuando evaluamos esos parámetros físico-químicos, pues como yo les comenté, ¿no? Es un humedal construido de flujo horizontal subsuperficial, y si es subsuperficial, entonces el oxígeno disuelto en el medio va a ser muy bajito y efectivamente lo íbamos a encontrar por debajo de los límites permitidos para hacer el vertimiento de agua, lo que nos indica pues que después de ese sistema deberíamos colocar otro reactor que nos permita oxigenar el agua antes de poder hacer el vertimiento. El pH se mantuvo en las condiciones de los límites permitidos para su vertimiento, lo mismo la conductividad, y las temperaturas evaluadas se encontraron entre los 17 y 22 grados centígrados. Cuando nosotros evaluamos las bacterias, para que ellas siempre estén funcionales, la temperatura debe estar por encima de los 13 grados centígrados. Si están por debajo, pues como que ellas empiezan a entrar en un estado de hibernación y no me va a remover de igual forma esos contaminantes emergentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un país como Colombia, pues en la mayoría de los lugares no vamos a tener ningún problema porque las temperaturas no son tan bajas. Ahora, si estamos hablando de un país donde se encuentran las 4 estaciones, pues hay que decir, paremos un poquito y veamos qué hacer, porque las temperaturas son muy bajas, ¿cierto? Llegan mucho, son muy inferiores, ¿cierto? Se encuentran por debajo de los 0 grados centígrados y bueno, allá las bacterias están hibernando y no van a hacer su trabajo de remover eficientemente esos contaminantes emergentes ni la materia orgánica presente en esa agua. ¿Con qué nos encontramos cuando evaluamos los contaminantes emergentes en sí? Si ustedes pueden ver aquí, las barras negras es la concentración de cada contaminante emergente a la entrada del sistema. Y nosotros los evaluamos, si se dieron cuenta, 2 plantados y 2 sin plantar. Entonces, la barra roja y la barra verde corresponde a los sistemas sin plantar. ¿Y por qué evaluamos 2? Pues porque necesitábamos una réplica para ver si realmente se comportaba el sistema como una réplica o como un sistema totalmente independiente. Y también evaluamos los sistemas plantados, ¿cierto? El humedal y su réplica representados en la barra amarilla y en la barra azul. ¿Cuál fue la eficiencia de remoción para la carbamazepina? Pues no encontramos una eficiencia de remoción significativa, estuvo por debajo del 20%, ¿sí? O sea, no la remueve. Para el metilparabeno, que veíamos que era una molécula de una estructura molecular mucho más simple, encontramos eficiencias de remoción superiores al 95% y no fue detectable a la salida del sistema. ¿Y qué pasó para el sildenafil? Para el sildenafil encontramos que los sistemas eran eficientes removiendo esa molécula, pero los sistemas plantados, con una eficiencia de remoción superior al 90%. Pero en los sistemas no plantados, esa
remoción disminuía en aproximadamente un 40%. Entonces, ¿qué me dice esto? Que las plantas también están jugando un rol muy importante en la remoción de esos contaminantes emergentes. Como conclusión, encontramos entonces que los humedales resultaron ser sistemas eficientes para remover contaminantes emergentes de estructura molecular simple como el metilparabeno, pero también para eliminar esos contaminantes de estructura molecular más compleja, como es el caso del sildenafil, que presenta esta estructura, como ustedes lo pueden ver. Sin embargo, la carbamazepina se comportaba como un contaminante recalcitrante frente a los sistemas biológicos. Entonces, no pudimos seguir trabajando con sistemas biológicos, así que decidimos dar un paso a otro tipo de sistema. Aquí les estoy mostrando la eficiencia de remoción de la DQO. Si ustedes se dan cuenta, la eficiencia de remoción de la materia orgánica tiene un comportamiento muy similar al del metilparabeno y siempre en los sistemas biológicos esas eficiencias de remoción estaban siendo superiores al 95%. ¿Qué logramos concluir de aquí? Que entonces ese metilparabeno entraría a ser parte de la materia orgánica fácilmente degradable por las bacterias, ¿sí? Entonces, como yo ya sé que muy posiblemente en esos sistemas biológicos y que casi todas las plantas de tratamiento tienen sistemas biológicos para degradar la materia orgánica, entonces decidimos seguir trabajando con esos contaminantes que se me presentaban como recalcitrantes frente a ciertos tipos de tratamiento biológico. Y para ello, entonces, vamos a trabajar de aquí en adelante con la carbamazepina y el sildenafil, que son los compuestos farmacéuticos. Evaluamos otro tipo de tratamiento. Voy a pasar bastante rápido porque pues son un poquito más técnicos. Son procesos de absorción. Los evaluamos con carbón activado para remover esos fármacos. Porque el metilparabeno ya no tiene sentido, porque sabemos que los procesos biológicos se removían, ¿cierto? Entonces iniciamos trabajando en laboratorio, en sistemas en batch, con una masa de ese material absorbente muy bajita y tenía unas condiciones específicas en laboratorio, ¿no? Y nosotros utilizábamos primero agua destilada. Por tanto, las lecturas las hacíamos por espectrofotometría UV visible, porque si íbamos a encontrar en los estudios en laboratorio, como son estudios base, entonces empezamos desde lo más simple y lo fuimos llevando hasta lo más complejo, que pues ya es la tecnología como tal de remoción de esos contaminantes. Entonces, ¿por qué por espectrometría UV visible? Porque la concentración de los fármacos era alta y porque solamente en la solución acuosa a tratar era agua destilada y el contaminante de interés. Bueno, para nosotros poder determinar esa cantidad de contaminante adherido, ¿sí? Porque aquí lo que va a hacer es la molécula está aquí en la solución acuosa y se va a empezar a adherir sobre el carbón activado. Por eso nosotros hablamos de adsorción, no de absorción, sino de adsorción. Esta fue la ecuación que utilizamos para determinar esa cantidad de contaminante adherido sobre ese carbón activado. Y para ello necesitábamos determinar cuál era esa velocidad de absorción y cuál era esa capacidad de absorción del sistema. Así que evaluamos la cinética y las isotermas de absorción mediante diferentes ecuaciones, ¿sí? Son ecuaciones de pseudo primer y pseudo segundo orden. Y también lo evaluamos mediante ecuaciones de Langmuir-Friendluis. Evaluamos las ecuaciones combinadas de Langmuir-Friendluis. Evaluamos ecuaciones de Redlinson-Peterson, etc. ¿Qué nos encontramos así rápidamente? ¿Sí? Cada uno de los colores me representa diferentes concentraciones que nosotros empezamos a evaluar para poder analizar esas ecuaciones que les presenté anteriormente. Y cada uno de los puntitos, ¿cierto?, representa un tiempo diferente. ¿Qué pudimos observar?
que no lográbamos llegar hasta un punto de equilibrio, ¿sí? Donde decíamos nosotros, esas moléculas se absorbieron sobre el carbón y ya no se absorbe más, no, nosotros no llegamos hasta ese punto, ¿cierto? Se iban absorbiendo poco a poco y muy lentamente. Inclusive, llegamos hasta evaluarlos durante 13 días consecutivos y no lográbamos llegar a un equilibrio, o sea que la absorción estaba siendo muy, muy lenta. Y si nosotros pensábamos en sacar ese sistema a escala real, eso significa que el agua que iba a estar en contacto con ese absorbente necesitaba estar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, como que no iba siendo una tecnología conveniente para sacar la escala piloto. ¿Y qué más encontramos? Que como nunca llegamos al equilibrio, tampoco podíamos evaluar la cinética de absorción, ¿sí? La cinética es la velocidad de absorción del sistema, porque dentro de las ecuaciones me pedían que yo llegara hasta el equilibrio. Entonces no lo pudimos evaluar de esta forma, pero decidimos hacer un análisis con los últimos puntos donde nosotros decíamos, supongamos que llegamos al equilibrio, hagamos un análisis por ensayo y error, vamos a ver entonces qué pasó. La cinética no la pudimos hacer, pero pudimos analizar las isotermas de absorción para determinar esa cantidad máxima de contaminante que se va a absorber sobre el carbón activado. ¿Qué pudimos encontrar? Que los datos se nos ajustaba bastante bien a un modelo, ¿sí? A una ecuación que ya estaba determinada, que era la isoterma de Langmuir, y esta me iba a permitir determinar la capacidad máxima de absorción, que fue de aproximadamente 200 miligramos de ese fármaco adherido por cada gramo de carbón presente en la solución. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me indica ese 200 miligramos por gramo, cantidad de contaminante adherido por gramo de absorbente presente en la solución. Y para el sildenafil encontramos un valor de 120 miligramos por gramo, que es bastante alto y resulta muy eficiente, pero el tiempo de absorción es muy lento. Entonces hay que tener en cuenta los diferentes parámetros a la hora de querer diseñar o evaluar un reactor. Como nosotros no pudimos determinar esa cinética de absorción, porque los que les mostré hace ratito eran las isotermas, que me dice la cantidad absorbida, y la cinética me dice la velocidad, ¿no? Con la que se va adhiriendo los contaminantes. Decidimos retomar una ecuación que había sido utilizada anteriormente y la utilizan varios modelos cinéticos de absorción para generar diferentes ecuaciones. Entonces nosotros decidimos tomar esa ecuación general, la empezamos a analizar, la empezamos a reorganizar, la derivábamos, la integrábamos y logramos llegar a un modelo nuevo, ¿sí? Que se generó en este trabajo, con el cual pudimos modelar ese comportamiento sin necesidad de llegar al equilibrio. Y además de poder modelar ese comportamiento y poder determinar esa cinética de absorción, pudimos determinar cuál iba a ser el punto de equilibrio de absorción de esos contaminantes sobre ese material absorbente. Entonces, resultó bastante interesante la ecuación porque nos permitió trabajar de forma diferente a lo tradicional, porque siempre se venía trabajando con un modelo cinético siempre y cuando se llegara al equilibrio, si no, no se podía evaluar, y si lo evaluábamos íbamos a obtener un error. Entonces ahora logramos generar una ecuación nueva que nos permite modelarlo y encima determinar esa concentración que va a tener en el equilibrio. ¿Qué es una concentración en el equilibrio? Pues cuando las moléculas de ese contaminante se están pegando y absorbiendo a la misma velocidad, ¿sí? En ese carbón activado. Es la constante cinética de velocidad obtenida, entonces
mediante esta ecuación, se encontró en el orden de los 0,005 hasta los 0,032 horas a la menos 1, con la menor velocidad de absorción, como esperábamos para la carbamazepina, que era la que se absorbía más lento, y la mayor velocidad para el metilparabeno, que nosotros íbamos viendo que tenía una velocidad un poco más rápida, de acuerdo a esas regresiones no lineales que les mostré hace un ratito. Entonces, ahí está, que sí podíamos determinar esa concentración absorbida en el equilibrio. Además de eso, reorganizamos la ecuación, ¿sí?, de una forma, haciéndole unas variables un poquito diferentes, y también pudimos determinar la capacidad máxima de absorción sin necesidad de hacerlo con las isotermas y esa constante global de absorción. Y esto lo realizamos también a partir de esa ecuación inicial, 1, que la trabajan casi todos los autores, y la ecuación que nosotros logramos derivar a partir de esta ecuación inicial. Y a partir de ella pudimos determinar una ecuación nueva, que es la ecuación denominada ecuación número 3. Entonces, la capacidad máxima de absorción para ese absorbente fue de aproximadamente 300 miligramos por gramo para la carbamazepina y para el metilparabeno, y de aproximadamente 40 miligramos por gramo para el sildenafil. ¿Esto qué nos dice? Que el modelo que determinamos es un modelo que está bien diseñado, porque las curvas que simulan ese comportamiento se ajustaban bien a cada uno de los puntos que nosotros evaluamos en laboratorio, y además porque presentan, ¿cierto?, ese parámetro que se determina con esa isoterma ya evaluada, que es la de Laumeier. Entonces, los valores que obtuvimos son muy similares, ¿sí? Entonces, nosotros podemos definir ahí que la ecuación es una ecuación válida, porque se comporta de forma similar a cómo lo vienen haciendo los modelos tradicionales. Pero entonces, resulta que el carbono activado granular era muy eficiente para la capacidad máxima de absorción, ¿cierto?, para retener el contaminante, pero era muy ineficiente porque la velocidad era muy lenta. Entonces decidimos, de aquí en adelante ya no les voy a hablar del metilparabeno. Hace un ratito sí, ahora ya no les voy a hablar más porque ya lo removíamos antes. Entonces decidimos comparar, ¿cierto?, ese perfil de absorción. ¿Para quién? Para el carbono activado granular y para el carbono activado en polvo. Si ustedes ven los puntos rojos, me modelan lo que está pasando con el carbono activado granular, y estos puntitos celestes lo que está pasando con el carbono activado en polvo. Si ven el círculo, me representa la carbamazepina; si ven el triángulo, me representa al sildenafil, para ambos absorbentes, tanto el carbono activado en granular como el carbono activado en polvo. Si ustedes se pueden dar cuenta, la caída, ¿cierto?, en este perfil es muchísimo más rápido que este perfil de acá arriba que se encuentra en rojo. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la velocidad de absorción para esos fármacos con el carbono activado en polvo resulta ser muchísimo más eficiente que con el carbono activado granular. Inclusive los tiempos medios de absorción para alcanzar una eficiencia de remoción de aproximadamente 50% es de aproximadamente 4 horas. Mientras que si nosotros quisiéramos alcanzar esa eficiencia de remoción de aproximadamente 50% para esos contaminantes emergentes con carbono activado granular, necesitaríamos tiempos medios superiores a las 72 horas, superiores a los 3 días. Entonces, ¿qué estoy viendo? Pues que el carbono activado en polvo efectivamente es muy, muy eficiente en cuanto a la velocidad de absorción. Así que, como veíamos que era eficiente, pues vamos a ver qué pasa con esa capacidad de absorción y vamos a determinar cuál es el valor de esa velocidad de absorción mediante experimentos en batch, que fue lo mismo que hicimos con el carbono activado granular. Pero ahora modificamos una variable
¿sí? Que esa es la ventaja de los ensayos en laboratorio y no lanzarse de una a hacer ensayos a escala piloto, que yo puedo ir cambiando de variable en variable y encontrar dónde puedo obtener un modelo eficiente. Entonces, mi variable que voy a cambiar aquí, entonces, es el carbono activado granular y voy a colocar el carbono activado en polvo y empiezo a hacer exactamente los mismos ensayos. ¿Qué pude entonces observar aquí? Que se ajustaban los resultados obtenidos bastante bien al modelo de la isoterma de absorción determinado por Langmuir. Que la capacidad máxima de absorción de esos contaminantes emergentes sobre ese material absorbente era de aproximadamente 250 miligramos por gramo para la carbamazepina y 400 miligramos de sildenafil por gramo de carbón activado en polvo utilizado. ¿Qué me está diciendo esto? Pues que estoy obteniendo eficiencias de absorción bastante altas para los dos fármacos que se me comportaban como recalcitrantes frente a los sistemas biológicos. Y si ustedes se pueden dar cuenta, para el sildenafil esa eficiencia era de aproximadamente 3 veces mayor que con el carbón activado granular. Entonces es muy eficiente. ¿En qué? En capacidad de absorción y en velocidad de absorción. Así que decidimos evaluar las cinéticas mediante los modelos tradicionales y mediante el modelo determinado dentro de este trabajo de investigación. En la cinética vimos que se ajustaba bien a un modelo de pseudo primer orden y que también el análisis de velocidad no lineal se ajustaba bastante bien y que obteníamos constantes de absorción de aproximadamente 0,20 horas a la -1 con los dos modelos, así que ratificamos la validez de este modelo. ¿Y esto qué nos estaba diciendo? Que la velocidad de absorción con el carbón activado en polvo era casi 7 veces mayor a la obtenida con el carbón activado granular, o sea que resultaba bastante eficiente. El reto ahora estaba en poder mejorar ese sistema en laboratorio. Necesitábamos llevarlo ya no a un sistema en batch. ¿Sí? Un sistema en batch es que yo coloco una cantidad de solución acuosa, pero yo no estoy viendo que haya un flujo. Entonces necesitábamos hacerlo en flujo continuo y nos pusimos el reto de hacerlo en columnas, porque este carbón en polvo tampoco se trabaja mucho en columnas de absorción, porque al no ser granulado, sino que es un polvo muy fino, es muy complejo de manejarlo. Entonces teníamos el reto de ¿qué? De hacer una columna con carbón activado en polvo, y el reto era retener ese carbón activado en polvo, que si usted coloca el carbón activado en polvo en agua, se le vuelve una solución negra. Y nosotros lanzar carbón activado en polvo a un agua superficial no tiene sentido. Entonces, el material era muy eficiente y muy difícil de trabajar. Entonces, siempre hay unos pros y unos contras. Entonces, lo lindo de los trabajos interdisciplinarios es que todos tenemos un punto de vista diferente. Y dentro de una de mis directoras de trabajo estaba una geóloga. Entonces, yo pensaba mucho en las tecnologías y en membranas de ultrafiltración, etcétera, pero así lo pensamos como ingenieros. Ella como geóloga me dijo, bueno, entonces busquemos un material que tenga un diámetro un poquito mayor al del carbón activado y veamos si lo logramos retener. Así que nos ocurrió la idea de utilizar la arena, ¿sí?, como lecho para retener ese carbón activado en polvo y nos funcionó bastante bien. Claro, obviamente esto nos llevó un tiempo, ¿no? Llegar hasta esa conclusión y entonces empezamos a buscar cuál era esa relación óptima de carbón en polvo, arena, para retener esos contaminantes emergentes y encontramos que esa relación era de 1 a 50, que manejaba un caudal de 6,5 mililitros por minuto y una velocidad de flujo de 1,1 centímetros por minuto. Así que lo logramos hacer muy despacio. Empezamos a evaluar esos sistemas con diferentes cargas hidráulicas
lo evaluábamos con sistemas por gravedad, lo evaluábamos con sistemas a presión. Bueno, ahí hay un pequeño resumen de todo lo que fuimos variando, obviamente en laboratorio, porque la ventaja es que me deja ir cambiando variable por variable. Y al fin llegamos a una conclusión de que esa columna tenía que funcionar con un sistema que llevara una cierta presión, que iba a necesitar una membrana para retener el material coloidal presente en esa agua. Bueno, aquí utilizamos un filtro. Ustedes saben que a escala real podemos utilizar coagulantes y floculantes, porque el filtro que encontramos aquí es muy exigente, ¿sí? Si hay unas partículas finitas, pues se van a retener, entonces necesitábamos un prefiltro. Y el tiempo necesario para poder determinar este diseño a escala de laboratorio fue de aproximadamente 8 meses. Así que después empezamos a alimentarlo con los contaminantes emergentes en su mezcla y los evaluábamos a la entrada, después del prefiltro y a la salida del sistema. ¿Y por qué después del prefiltro? Pues para poder determinar que realmente el que estaba haciendo el trabajo era el filtro con carbono activado en polvo y no el filtro que me iba a retener ese material coloidal. Pero si ustedes se dieron cuenta, esos compuestos son bastante estables. Este filtro tampoco tiene un tamaño de poro tan chiquitito para retenerme moléculas, entonces pues uno a priori podría decir que no, pero de todas maneras siempre tiene que demostrarlo. Cuando hicimos el estudio, pudimos determinar que este es el comportamiento de esos contaminantes que se presentan acá en esta columna. Si nosotros pensamos, yo le ingreso un contaminante y al inicio voy a tener toda la superficie para que se vaya absorbiendo, ¿sí? Pero con el tiempo, a medida que le pasa más y más y más contaminante, pues los sitios disponibles se me van a ir reduciendo, ¿cierto? Entonces eso es lo que estoy yo mostrando aquí, que al inicio tengo todos los sitios, ¿sí? Y que al final va a llegar a un punto de equilibrio donde ya no va a absorber más contaminante porque el carbón disponible va a estar saturado. Entonces los puntos rojos representan a la carbamazepina, los puntos azules representan al sildenafil. Esta columnita, nosotros le colocamos solamente 1 gramo de carbón, funcionó durante un tiempo de 25 días, que no diría es muy poquito, pero si usted se va a ver el tamaño de la columna en laboratorio, era una cosita muy chiquitita, o sea que estaba resultando ser bastante eficiente. Y poder determinar que ese sildenafil se removía en más del 87% y que funcionó durante 25 días, era un reactor muy prometedor, ¿sí? Pero encontrábamos un reactivo limitante, que era la carbamazepina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sí llegó a su punto de saturación y encontramos que a los 22 días se encontraba este punto de saturación, que el 80% de la carbamazepina lo lográbamos remover hasta el 6º día de funcionamiento en continuo de esa columna y que el punto de inflexión o el punto de ruptura en ese sistema iba a ser a los 11 días. ¿Qué me dice este punto? Pues que hasta los 11 días yo voy a remover el 50% de mis contaminantes. Después de los 11 días, el sistema se empieza a saturar y ya no va a ser eficiente. Entonces, para que en una planta de tratamiento de aguas residuales se maneje como un sistema eficiente, esa capacidad de esa eficiencia de remoción de un contaminante tiene que ser superior al 80%. Nosotros le dimos un poquito de flexibilidad y lo llevamos hasta el 50% solamente para ver cuándo era que se generaba como ese punto pues de quiebre dentro de nuestro reactor. Sí, y estos son los 11 días, pero el 80% son solo 6 días. Que si yo les repito, volvemos a ver el tamaño del reactor y al ver que es tan pequeñito, pues uno dice es demasiado eficiente, así que decidimos llevarlo a escala piloto. Ahí les estoy mostrando un esquema pues de lo que fue esa columnita chiquitita, que ya la hicimos mucho más grande, tenía aproximadamente 1,5 metros o 1,10 metros de altura.
Tenía un material de soporte, esto es un material filtrante, esto lo que ven aquí es un tamiz que me permite ir removiendo las partículas, ¿sí? Con el fin de que no vayan a terminar, de que este carbono en polvo no termine en las aguas superficiales. La altura del lecho fue ya mucho más grande, de 20 centímetros, y manteníamos siempre esa relación de 1:50 de carbono activado en polvo con la arena. Algunos parámetros de diseño, los que mantuvimos fijos tanto a escala de laboratorio como a escala piloto, fue la relación carbono activado en polvo-arena, la concentración de los contaminantes en el afluente pues, del sistema, porque es donde yo los voy a poder controlar y voy a decir cuánto voy a colocar. Y también colocamos una cantidad de cloro residual, porque si en el sistema hay bacterias, las bacterias me iban a tapar el filtro de carbono activado, ¿sí? Pues lo que ya variamos, porque ya pasábamos de piloto a laboratorio, pues ya fue la altura total del lecho, la masa de carbono activado, la altura efectiva, el tiempo de contacto. La masa de carbono activado que colocamos en este caso fueron 40 gramos. Y esto para una columna es muy poquito, pero van a ver que fue muy eficiente. Entonces, resulta todavía ser más prometedor el sistema. ¿Y qué más variamos? La velocidad superficial y el caudal. Una velocidad superficial en la columna a escala piloto tenía que ser un poquito menor a la velocidad superficial de la de laboratorio, porque si tal vez resultaba ser mayor, entonces ya las curvas de ruptura me iban a ser tal vez menor. Bueno, aquí les muestro la eficiencia que logramos obtener con cada uno de los sistemas evaluados. Si ustedes pueden ver acá en la parte superior, entonces en los puntos grises encontramos las concentraciones de entrada, tanto para carbamazepina como para sildenafil. El punto rojo con la respectiva línea, pues me está mostrando el valor medio con su respectiva desviación estándar. En esta línea azulita nosotros vemos cuál es el límite de cuantificación de la técnica, que tiene un valor de 0,1 microgramo por litro, y lo que colocábamos, miren que son alrededor de 400 microgramos por litro para ambos sistemas. Y los puntos azules que ustedes pueden ver aquí corresponden a las concentraciones de salida de los contaminantes. La concentración de los contaminantes después de haber estado en contacto con el filtro de carbono activado en polvo. Si se dan cuenta, todos los valores obtenidos se encontraron para ambos fármacos dentro del límite de cuantificación de la técnica. ¿Sí? ¿Qué me dice esto? Que el contaminante entra a la columna y se remueve todo. Por eso no los podíamos detectar. O sea, sí los detectábamos, casi que no los cuantificábamos con la técnica, pero porque la columna estaba siendo muy eficiente y estaba absorbiendo todos esos contaminantes. Entonces, esa columnita que tenía 40 gramos de carbono activado, ¿sí? La logramos manejar durante 3 meses y ya la paramos a los 3 meses. O sea, ella pudo seguir funcionando durante un tiempo más prolongado. Pero para que un sistema sea eficiente a escala piloto, entonces el tiempo mínimo debe estar en funcionamiento en continuo, ¿sí? No la paramos ni un solo día durante los 3 meses. Entonces, para poder llegar a ese sistema y que sea eficiente a escala real, por lo menos pues debe evaluarse y debe funcionar, ¿sí? En aproximadamente 3 meses, y lo está, pues nuestra columna, el diseño que realizamos funciona, ¿sí? Dentro de ese tiempo. En la línea rosa, entonces ustedes pueden ver que si a algún punto de estos azules tocaría esta línea rosa, ¿sí? Entonces ese sería el tiempo hasta en el cual dejaría de funcionar ya esa columna, ¿sí? Pero nunca lo alcanzamos. Esto nos está mostrando que obtuvimos eficiencias de remoción superiores al 80% y que el sistema entonces era muy eficiente. Y la línea verde
entonces ya sería esa eficiencia de remoción que nosotros la habíamos llevado como al tope máximo que podíamos llevar, que era el 50%, pero pues si no toca ni la línea rosa, que es el 80%, pues se va a tardar muchísimo más tiempo en llegar hasta la línea verde. Sería el 50%. Conclusión que sacamos de todo este trabajo, que el diseño desarrollado para esa columna de absorción con carbón activado en polvo a escala piloto resultó ser muy eficaz para remover esos contaminantes emergentes de estructura molecular compleja, como lo eran los fármacos, alcanzando eficiencias de remoción superiores al 95% durante los 3 meses de funcionamiento en continuo. También pudimos concluir pues, que este fue el primer trabajo en el que se logró operar una columna, ¿sí?, de ese tipo, pues con carbón activado en polvo en lecho fijo, sin necesidad de incorporar unos procedimientos adicionales para hacer separar ese carbón activado en polvo del agua tratada, y que además la arena, pues además de generar como esa porosidad en el medio, también permitía retener el carbón activado en polvo. Y como conclusiones finales, pues se determina que efectivamente es muy necesario un tratamiento de las aguas residuales con el fin de remover esos contaminantes emergentes, porque van a estar presentes, como ustedes ya los vieron anteriormente, inclusive en el agua potable. Entonces, además de un pretratamiento y además de un tratamiento primario para remover estas moléculas bastante complejas, todas, necesitamos unos tratamientos secundarios, como ¿quién? Como los reactores biológicos rotativos, ¿sí? Sin embargo, estos sistemas no me removían moléculas de estructura molecular complejas como la sildenafil. Entonces, podríamos utilizar otros sistemas para remover esos compuestos de estructura molecular simple y compleja, como los humedales construidos. Pero resulta que todavía me quedan unas moléculas recalcitrantes, como la carbamazepina. Entonces, para hacer un vertimiento seguro, y para poder obtener una calidad de agua segura, es necesario utilizar tratamientos terciarios, como los tratamientos físico-químicos, mediante la utilización de ese carbón activado en polvo, ¿sí? Y entonces tendríamos pues un sistema, una dinámica más segura para hacer el vertimiento de esas aguas residuales. Una de las conclusiones finales más importantes que yo logro sacar es que yo digo que si nosotros los seres humanos lográramos tener unos comportamientos diferentes, ¿sí?, el Estado argentino se hubiera librado todo este dinero en toda esta investigación, porque esto se lleva por las malas prácticas que nosotros tenemos, nosotros como seres humanos, porque estos son contaminantes antropogénicos. Entonces, es importante que las personas debemos generar conciencia y debemos dejar de ver a las fuentes hídricas, que son las fuentes de vida, como medios de desecho de los contaminantes que nosotros generamos. La conclusión más importante después de todo lo que logramos hacer es esta, simplemente generar conciencia. ¿Y por qué digo esto? Y porque nosotros utilizamos a veces tantas cosas como tal vez un tinte de cabello que vemos como una cosa súper extraña, que a una persona grande le estén saliendo las ondas más del mundo. Entonces tenemos que empezar a pintarnos el cabello, y se han encontrado muchísimas moléculas en las aguas superficiales a partir del tinte de cabello. Inclusive hay trabajos que demuestran que ese tinte de cabello está relacionado con el cáncer de mama. Y si uno lo piensa así, entonces sería como una cosa totalmente inoficiosa, ¿cierto? Pero bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones. Algunos trabajos que se han publicado a partir de esta investigación, pues se los estoy mostrando en pantalla. Este trabajo se publicó, este es el de los biodiscos, se publicó en la editorial Springer. Este es el de carbón activado granular.
publicó en la editorial Scientific Research Publishing. Este es el descarbono activado en polvo. Se publicó en el Journal of Environmental Management de Elsevier. Y este es el último trabajo que publicamos hace aproximadamente 3 semanas. Salió publicado en la editorial Elsevier, en la revista Water Research, pues que esta viene siendo como una de las revistas de impacto ambiental más altas, es decir que a nivel mundial, una de las más altas es Nature, que tiene un factor de impacto 12 y esta un factor de impacto de 9.1. Entonces, pues es como lo lindo que se encontró de este trabajo. ¿Quién financió el proyecto? Ya lo dije al inicio, ¿cierto? El CONICET y la Universidad Nacional de La Plata, en conjunto pues con el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Universidades que nos colaboraron también en este estudio se encuentra la Universidad del Cauca con su grupo de investigación GESISA y la Universidad de Antioquia con su grupo de investigación GECON. Muchísimas gracias, espero no haberme extendido demasiado. Muchas gracias, doctora Naldi. Bueno, realmente, bueno, sí, es un trabajo súper arduo, o sea, bueno, y eso que como tú lo mencionabas, es un resumen, pero definitivamente pues evidencia el gran trabajo que se hizo pues con Argentina, con Colombia, a través pues también del Departamento del Cauca, y pues qué interesante toda esta propuesta. Sin embargo, pues uno se queda como, bueno, o por mi parte, uno se queda como con la sensación de, ya entiendo de una u otra forma por qué, pues, son tan complejos este tratamiento de aguas residuales y por qué razón, pues efectivamente, como tú lo decías, solamente el 10% prácticamente de las aguas residuales de nuestro país se están tratando, y es efectivamente por todo ese proceso que se necesita de un tratamiento biológico, desde un tratamiento pues físico-químico, terciario, y bueno, pues toda la inversión. En este momento, bueno, vamos a dar un espacio pues pequeño si quieren ustedes para preguntas, asistentes que se encuentran pues en este momento. También quiero recordarles por favor que diligencien nuestro formato de asistencia que se encuentra publicado en el chat de nuestra reunión. Y quiero, doctora Nadly, comentarte, ustedes entonces hicieron pruebas con biodiscos, hicieron pruebas con carbón activado granulado y polvo, y hicieron pruebas con los humedales. Pero, por ejemplo, para el departamento del Cauca o para nuestro país, pues, o sea, bueno, sí sé que es un conjunto, ¿no es cierto?, de tecnologías que se deben utilizar, pero finalmente, pues, la inversión es bastante alta si hablamos de tratamiento de aguas residuales como una ciudad, por ejemplo, de Popayán. Frente a esas necesidades, entonces, ¿cuál sería la solución? Aparte, sí, de concientizar a las personas, pero en cuanto a tecnologías, ¿cuál sería entonces una opción para los departamentos de nuestro país o para las aguas residuales de nuestro país, por ejemplo? Mira, las opciones, como yo te digo, estos son temas recientes y están en evaluación, ¿sí? Dentro de las tecnologías más económicas, nosotros tratamos de, justamente, empezamos a analizar todos esos parámetros. Las tecnologías que trabajamos, a ver, es que realmente hacer un sistema de tratamiento de aguas residuales no es económico, pero si nosotros pensamos en tema de salud, porque hay muchas pruebas ecotoxicológicas, yo he visto en peces, en ranas, y que realmente están mostrando efectos negativos, ¿sí?, para la salud de la biota. Obviamente no se puede experimentar con seres humanos, ¿no? Pero se sabe que si afecta a esos organismos, lo más seguro es que nos afecte a nosotros. Si nosotros hablamos entonces en términos de economía, si nosotros decimos, ¿por qué si pagamos porque nos lleven el agua y que nos lleven el agua potable a la casa? Entonces, ¿por qué no pagamos por devolver ese recurso que le estamos quitando a la naturaleza limpio? Entonces, ¿por qué no pagar para devolvérselo nuevamente limpio, cierto? Entonces, sí que las cosas nos lleguen, pero no queremos que se nos genere tal vez un costo extra para devolver los residuos al ambiente.
si tú me dices una tecnología adecuada para Colombia, yo te puedo decir que en este momento estamos tratando de trabajar con una farmacéutica para implementar una tecnología y evaluarla a escala real y poder ver qué tan eficiente puede llegar a ser a escala real. Si te lo muestro así, yo no te puedo decir la tecnología más económica o la combinación de tecnologías más económica es X, Y, Z, porque, como te digo, es un tema que está en estudio. Nosotros hicimos una modelación de las columnas para una ciudad como la ciudad de La Plata, que creo que tiene un número de habitantes similar al de Cali. Son 2 millones, algo de habitantes, no recuerdo. Y se van aproximadamente 4 columnas de 20 metros de diámetro cada una. ¿Sí? Entonces, si hablamos en términos específicos de economía, no resulta ser tan económico. Ahora, si nosotros pensamos a una escala más pequeña, entonces nosotros podemos pensar en utilizar humedales construidos. Entonces, estos sí resultan ser muchísimo más económicos porque no requieren como personal tan calificado para manejarla, no requiere un consumo de energía eléctrica, sí requieren un área superficial considerable, pero pensar en un humedal construido para una ciudad como Popayán no tiene sentido, porque necesitaríamos hacer un humedal gigantesco, entonces las opciones en esos términos se reducen, ¿sí? Entonces yo no puedo utilizar un humedal, entonces es que tengo que utilizar tal vez unos biodiscos y una columna con carbón para que me remueva esos contaminantes emergentes. Pero si yo como te digo, en términos económicos, ¿cuál es el que resulta menos costoso? En este momento queda muy difícil decir, esta es la tecnología menos costosa, porque de hecho hay otros tipos de tecnologías que están en investigación y tal vez pueda ser que en un futuro uno encuentre esta relación costo-beneficio directamente, ¿no? Pero como nosotros lo evaluamos y tratando de encontrar esas eficiencias reales, tratando de obtener un agua segura y unos procedimientos no dañinos para el ambiente, pues nosotros encontramos los biodiscos, los humedales y las columnas con carbono activado en polvo. Todo por la seguridad pues de la biota y de los seres humanos. Acuática. Así es, doctora Naldi. Bueno, pues muchísimas gracias realmente por esta intervención, por esa ponencia tan completa y tan detallada pues de cada uno de los procesos y pues sobre todo pues las conclusiones que hoy se pudieron obtener. No sé si alguien de nuestros asistentes quiere hacer alguna pregunta. También pues quiero pues recordar que estos encuentros quedan grabados. Si alguien lo requiere, nos los puedes pedir al correo y también se publican en las aulas tanto de la especialización como de nuestra ingeniería ambiental. Entonces, pues quedamos atentos a sus preguntas. Igual también me gustaría, Naldi, que nos compartieras tu correo electrónico si alguien pues quiere también hacerte alguna pregunta más adelante. Mi correo es nasli, con S-Y, nasli delgado, @unicauca.edu.co. No sé, creo que se puede tal vez escribir aquí. Listo, ya lo escribimos en el chat, perfecto. Bueno, entonces pues damos por finalizado este encuentro. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias, doctora Naldi, por tu tiempo. Un fuerte abrazo para todos, apreciados estudiosos, egresados, colegas y sobre todo, bueno, también a nuestros empresarios que nos acompañaron hoy. Acá nos dice Dalia, muy interesante el trabajo que realizaron, al igual que el aporte que nos dan a los demás ingenieros ambientales. Sí, efectivamente, Dalia, muchas gracias.
Esto es como un pequeño ejemplo de todo lo que los ingenieros ambientales podemos hacer, ¿no? Finalmente son trabajos de investigación que también nos llevan a nosotros a proyectarnos en nuestro quehacer profesional y pues realmente eso es lo que buscamos a través de estos encuentros de profundización, que también nosotros veamos esa aplicación de la ingeniería ambiental en los diferentes aspectos de nuestro, pues de las necesidades de nuestro planeta, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias nuevamente, Nadly, feliz noche y feliz fin de semana, que estén muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, gente, está todo por hacer, todo. Muchísimas gracias nuevamente, hasta luego. Laura, muchas gracias, excelente aporte por acá también nos dice Laura, muchas gracias a todos, feliz noche, gracias, Nadly.